Hola y feliz inicio de semana. Esta semana arrancamos con varias cosas muy interesantes porque anoche tuvimos la luna llena en Leo, que también fue un eclipse parcial, un eclipse total de luna llena. Así que arrancamos realmente con una energía muy muy especial porque, esperen que saludo a mi primo que está aquí, porque fue el de anoche el último eclipse en Leo por aproximadamente 19 años. Es decir, van a pasar casi 19 años antes que volvamos a tener un eclipse de Leo. Y lo que ocurrió anoche, este ocultamiento total aparente, ¿no?, de la luna, fue un sello, porque los eclipses marcan un sello en nuestra evolución y en la evolución de nosotros como humanidad, en cuanto a un proceso que vivimos por aproximadamente 2 años y medio. Eso que se marcó anoche fue como un momento de liberación de carga inconsciente en el que se activó una sanación para quitar otro bloqueo de nuestro corazón. ¿Qué significa esto? En el momento, la luna tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con el inconsciente, con nuestras mareas. En el momento en que se es eclipsada por un ratito, y más siendo un eclipse total, hay como algo de nuestro mundo inconsciente que se retrae para ser sanado, para volver con todo, porque vuelve a subir. Entonces hay como una descarga de información, sea de nuestro árbol genealógico, sea de vidas pasadas, sea de memorias de esta vida, memorias celulares, no importa, que nos permiten, como salen a la luz, nos permiten ir más allá de eso, nos permiten hacer una alquimia interna, transformarlas. Leo tiene que ver con alegría, libre expresión de nuestra chispa, tiene que ver con esta capacidad que tenemos de experimentarnos a nosotros mismos a través de lo que creamos y lo que compartimos con otros. Por eso tiene que ver con el amor, con la creatividad, con el juego, con el niño interior. Entonces hay, como les digo, una descarga del inconsciente que nos permite sanar bloqueos en relación a esto, a sentirnos alegres, a sentirnos como niños, a sentirnos que estamos jugando, a vivir la vida un poquito más ligeros. ¿Qué ocurre? Esto no es un proceso que ahora, no, esto es un proceso que intensamente hemos vivido desde finales del 2016. Fuerte desde julio del 2017, y también el último toque bastante intenso fue en agosto del 2018. Entonces tenemos todo un proceso evolutivo en el que salimos de ciertos grupos de los cuales éramos parte, tanto de trabajo como de algún proyecto, como de amistades, de instituciones, de ideales, de juicios que teníamos o que otros aparentemente tenían en este juego de la proyección hacia nosotros mismos. Entonces estuvimos poco a poco saliendo también de hábitos, de costumbres, de trabajos, de países, de casas, de relaciones en las que no nos sentíamos nosotros mismos. Es como que había un impulso desde el inconsciente a buscar corazón, a buscar que nos sintiéramos abiertos. Entonces, en este proceso, los que tuvimos estos puntos de los eclipses, poco a poco se fueron presentando oportunidades, y en los eclipses va mucho más allá de la lógica, de la razón. Tiene que ver con permitir esta apertura, de esta descarga del inconsciente y darnos cuenta. Es darnos cuenta. Con los eclipses estuvimos dándonos cuenta de lo que necesitábamos ajustar para que se diera este lugar, que se creara este lugar interno y externo de apertura del corazón. Lo que ocurre con el eclipse que tuvimos anoche es que inician 2 semanas intensas y un proceso de 6 meses para ajustarnos a una nueva frecuencia. A una nueva frecuencia creativa. Y si lo vemos en un marco más grande, estamos en un mes, enero, en el que no solo porque tuvimos eclipses, sino porque es un inicio de año y colectivamente estamos acostumbrados a, en el inicio de este año gregoriano, ponernos metas, objetivos, hacer cambios. Estamos como en un contexto de veo hacia el futuro, quiero algo. En este proceso, lo que suele ocurrir es como, veo ese algo y me puedo desconectar de lo que estoy teniendo ahora, de lo que ya he construido, de lo que ya soy capaz de sentir, de hacer, de crear. Con el eclipse de anoche es como un wake up call, como un llamado a aquí, ahora, al corazón. Y se vuelve a desplegar, y como les digo, tenemos 2 semanas muy interesantes de conversaciones, de situaciones que se presentan. Se vuelve a desplegar como
un panorama para ver si hay corazón en lo que estamos haciendo, creando, compartiendo. Esta energía de Leo, como tiene que ver con el niño interior, es como ir a ese lugar interno de creatividad, de alegría, y preguntarnos, hacernos preguntas, darnos permiso. Esta semana, el día de mañana, de hecho, vamos a tener una conjunción entre Venus y Júpiter en Sagitario. Sagitario es una zona de nuestra carta, de nuestra vida, en donde estamos llamados a la aventura, a ir a lo desconocido. Porque es el impulso de ir a ese desconocido, porque sabemos que podemos más y que tenemos la posibilidad de ampliar nuestra perspectiva. Esto que está ocurriendo esta semana, sumado al eclipse en Leo, sumado al panorama de las metas, los compromisos y todo esto, es como un puedo más, yo sí puedo más, yo quiero más. Es como que si fuera una inyección de optimismo, y tenemos la posibilidad, al hacernos conscientes de esto, de sintonizar con eso, de ver estos cambios, de abrirnos, de elegir esperanza, de elegir optimismo, de elegir fe inclusive, certeza. Esto hace que, primero, nos sintamos muy creativos, nos sintamos con ganas de liberarnos y nos sintamos también con ganas de expresar algo que teníamos guardado. Las conversaciones de esta semana son muy especiales, tanto a nivel amoroso podría ser, como a nivel laboral o a nivel personal, familiar. Pero hay como una necesidad de expresar algo. ¿Por qué? Como les comentaba al comienzo, la luna es el inconsciente. Se eclipsa, hay como una descarga del inconsciente. Bien, hay una descarga de una conversación que tenemos que tener, porque hay algo aquí que se está desbloqueando. Hay algo en este chakra, en el corazón, que se está quitando. Y para eso hay que como que hacer o cumplir con ese clic para que eso salga. Y como Venus tiene que ver con las relaciones, con los vínculos, esto tiene mucho que ver con los vínculos también. Esta semana, además de esto, tenemos al planeta Mercurio, que rige la mente y la comunicación, teniendo muchos movimientos muy interesantes. Lo que sea que haga Mercurio nos permite intuir cómo va nuestra mente, dónde está puesta nuestra atención y qué es lo que necesitamos entender. Mercurio estuvo en las últimas 3 semanas en Capricornio. Nuestra mente estuvo orientada a qué es lo que voy a construir, qué es lo que tengo, cuál es mi ambición, qué tengo que ajustar en mi proyecto, en mi plan de vida, en mi rumbo. Y ahora, se está por ir de Capricornio, pasar a Acuario, que es otra historia, pero antes de irse pasa por el nodo sur. Y el nodo sur es una puerta de salida y es una puerta de descarga también. Es decir, estuve todas estas 3 semanas tratando de entender, tratando de programar, planificar, poniéndome metas, trazando, cambiando, etc. Y antes de hacer este cambio, antes de terminar de entender, paso por el nodo sur y hay algo que yo me doy cuenta, se hace evidente que yo tengo que dejar ir. Y esto puede tener que ver con una creencia, porque Mercurio tiene que ver con la mente, o puede tener que ver con un acuerdo que tenemos con otra persona, un acuerdo legal, un acuerdo que tenemos con nosotros mismos. Y esto puede ser desde el muy inconsciente, acuerdos, pactos, promesas, fidelidades que hasta no teníamos idea que teníamos. Esto podemos verlo, por ejemplo, a nivel familiar inclusive. Si tenemos una historia familiar de alguna forma o algún patrón familiar que debemos repetir, muchísimas veces sin darnos cuenta, nosotros también lo estamos repitiendo. Esto es muy común en temas económicos, se hace muy visible en temas económicos o amorosos. Es decir, la gente se pregunta, ¿por qué yo sigo repitiendo esto que le ocurrió a mi mamá, a mi abuela, a mi bisabuelo, etcétera? Mercurio esta semana pasando por allí podría darnos esta posibilidad de ver si hay acuerdos, fidelidades que nosotros ya no necesitamos. Y tiene que ver con cosas que obviamente nos sentimos que nos restringen, nos aprietan de alguna forma. Entonces es ver, entender, hablar, conversar, darnos cuenta de que dónde puede haber una fidelidad con un estado de pequeñez que ya no nos sirve. Puede ser en relación a algo familiar, algo con nosotros mismos, algo del pasado que estuvimos repitiendo, que estuvimos como eligiendo constantemente y ahora como que le podemos poner un corte. Lo que sea que pasa por el nodo sur, como va a ser Mercurio, es decir, nuestra mente, hace que se nos haga más fácil el dejar ir algo, soltarlo. Y aquí la clave es no apegarnos, porque la propuesta energética, por así decir, es liberar una carga mental, un acuerdo, una opinión, una idea, una creencia, una perspectiva.
Si hay una parte de nosotros que se agarra de eso porque le da, obviamente, es natural, temor de lo desconocido, es cuando se genera esta fricción y se genera el posible sufrimiento, el no sé, el estrés, ¿no? Se genera como tensión. En el momento en que nosotros empezamos a observar con calma qué es lo que se está dejando, qué es lo que se está soltando, qué es lo que está listo, recordemos que venimos de una luna llena, hay descarga del inconsciente, es como que podemos fluir y permitir que eso ocurra, que se libere solo, no hace falta tanto hacer, no es tan complicado. Nosotros tenemos esta costumbre de pensar que tiene que ser como un esfuerzo, pero no es tan difícil. Se cierra la semana con ya Mercurio entrando en Acuario, allí está el Sol, y tenemos un trino de fuego entre Marte y Júpiter. Y esto ya es como que ya al final de la semana se empieza a sentir el cambio de temporada, el cambio de clima. Realmente estos eclipses, todo este mes de enero ha sido muy intenso a nivel colectivo y a nivel individual, porque ha salido mucha información a la luz y en nuestra vida también de esta fuerza masculina que ha sido de alguna forma utilizada de manera distorsionada y nos estamos dando cuenta. Estamos dándonos cuenta en nuestra vida donde hay opresiones, donde hay abusos, donde nosotros mismos permitimos eso o lo hacemos en nuestro diálogo interno. Y ya al final de esta semana, con la activación de la zona Acuario, con todo este cambio y el trino entre Marte y Júpiter, tenemos como un respiro de todo esto. No porque no continúe a haber como información que salga a la luz, sino que ya empieza otra etapa. Es como con todo esto que vi, con todo esto que empecé a darme cuenta que necesito cambiar, con las metas que ya no me interesan, con esta autenticidad que estoy sintiendo ganas de expresar en mi vida, en mi trabajo, en mis relaciones, donde sea. ¿Qué hago? ¿Cuáles son estas nuevas ideas? ¿Cuál es esta nueva perspectiva que puedo tener? ¿Dónde necesito desapegarme? Y esto empieza a facilitar como esta otra parte del proceso. Así que en general es un llamado a esta semana, a la autenticidad, a abrir el corazón, a ser honestos, a elegir lo que nos da alegría. La gran pregunta es, donde sea que estemos, en el lugar donde estemos, es si hay corazón. Y las respuestas se facilitan esta semana. Es como que hay como que si fuera el tubito que nos permite hablar está desocupado, está libre. Así que escuchemos. Nos deseo una hermosa semana y muchísima claridad en lo que sea que comuniquemos, expresemos y creemos y compartamos. Un beso, gracias.